observábamos ayer a esta hora, era el primer encuentro que iban a tener los tres candidatos y candidatas que están mejor posicionados en las encuestas. Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei, desde el resultado de las primarias. Claro. Porque habían antes de las primarias existido un par de encuentros, un par de foros donde habían coincidido, pero esta es primera vez que ya la carrera está prácticamente lanzada. Y se dieron cita allí en Frutillar, en la región de los lagos, convocados por la industria salmonera. Hubo varios incidentes que ya vamos a detallar, pero Kast fue recibido con insultos, ¿no? Por algunos miembros o quienes respaldaban a Janet Jara, mientras que la banderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, optó por evitar las polémicas, criticó los conflictos entre Jara y Kast. Diana Copa estuvo allí, viajó a Frutillar. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Hola, Diana. Muy buen día, Paula, Mauricio. Sí, descentralización, permisología y Leif Laiskenche fueron los temas que marcaron el panel que participaron Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei desde Frutillar en el marco del Summit del Salmón 2025. Una instancia que, si bien estaba pensada como un panel de conversación para presentar propuestas en torno a la producción del salmón, terminó con una estructura más cercana a un debate con varios momentos de tensión entre los abanderados presidenciales que participaron en dicha instancia. Recordemos que en este caso fueron solo ellos tres, porque la organización decidió invitar a quienes estaban marcando más en las encuestas. Desde el inicio se percibió el ambiente tenso a la entrada del Teatro El Lago. José Antonio Kast fue recibido con abucheos e insultos por las mismas personas que minutos antes habían recibido a Janet Jara con aplausos y banderas. El abanderado del Partido Republicano afirmó estar acostumbrado a este tipo de manifestaciones, señalando que reflejan el nivel de intolerancia de un determinado sector. Refleja la característica de un sector, yo no digo de la candidata, pero de un sector que apoya a la candidata. El mismo sector que colaboró con la destrucción de nuestra patria del estallido, que no toleran la libre exposición de ideas políticas. Bueno, lo cierto es que Janet Jara sí hizo un llamado a no caer en este tipo de prácticas que estaban lejos de representar la democracia, declaraciones que hizo luego del panel al enterarse cómo había sido en este caso el recibimiento que hicieron ciertos adherentes, en este caso a José Antonio Kast. Ya lo adelantábamos, el debate se dio en un ambiente tenso y con las declaraciones bastante directas, pero particularmente entre José Antonio Kast y Janet Jara, que más de un intercambio fuerte de ideas tuvieron. De hecho, desde el momento inicial, en este caso la ex ministra del Trabajo fue la primera en tomar la palabra por sorteo y fue crítica desde el momento uno con el candidato del Partido Republicano, diciéndole, por ejemplo, haciendo alusión directa a que ella no ponía, por ejemplo, programas con eslogans, sino más bien se concentraba en el fondo de estas propuestas y además que no se concentraba en dar sus discursos a través de TikTok, sino en intentar diálogos con personas que no pensaban igual que ella. Lo cierto es que el momento de más tensión fue precisamente cuando hablaron de los impactos a la industria, de los impactos también en el crecimiento económico y la ley Laiskenche. Pasemos a escuchar lo que fue ese momento. Bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue quisiera preguntarte, sí, lo que pasa ¿qué es que ahí aumentó el empleo por la y aquí aumentó el desempleo? Perdón, ¿me permite? Que se ha hecho efectivamente por el desarrollo de la industria, del sector privado y de la industria del salmón. Y tiene toda la tribuna para lucirse, candidato. Ni un problema. Quiero decir que voté a favor inicialmente la ley Laiskenche, pensando que ustedes la iban a respetar y que las ONG no se iban a aprovechar de una ley que estaba pensada para comunidades indígenas que tenían pesca artesanal de historia, y abusaron. ¿Y quiénes abusaron? El sector de la izquierda. Entonces, ya, hay parte del debate. Solo quería comentar, perdón, Diana, esto fue en un teatro, para quienes no han revisado las imágenes o no siguieron tus informes, esto fue en el Teatro del Lago, claro, con público, que no es habitual también en un encuentro de estas características, con mucho público, es un teatro, y donde el público era mayoritariamente partidario de Matei o de Kast, digamos, en ese sentido, sí, aun cuando Janet Jara iba con algunos adherentes. Ella, desde el punto de vista de los aplausos, se notó durante gran parte del debate en minoría.
Sí, de todas maneras igual hubo críticas, de hecho, desde el público, particularmente a José Antonio Kast. Lo cierto es que el público acompañó en todo momento con risas, con aplausos, con críticas, incluso a los candidatos, pero lo cierto es que en este caso la que más aplaudían, la que más ovacionaban era Evelyn Matei. Una Evelyn Matei, Diana, que despliega muy gráficamente en este encuentro esto que ella ha planteado como su principal apuesta para esta parte de la campaña, ¿no? Sí. Que es como desacoplarse de alguna manera de lo que ella y su entorno denomina la pelea chica, y adopta y plasma ayer en un escenario que uno podría decir era ideal, con público a favor, con los otros candidatos para enfrentarse, diferenciarse, adopta y despliega esta estrategia de no entrar en ese terreno y centrar su exposición en propuestas, de ahí que la escucháramos incluso bastante menos que el resto de los candidatos, que los otros dos. Sí, de hecho ni siquiera usó todos sus derechos a réplica, optó por no usarlos precisamente para poner en práctica esta estrategia de mantenerse al costado, fuera del carro de la discusión que protagonizaron en este caso José Antonio Kast y Janet Jara. De hecho, ella durante su primera locución, que a diferencia de José Antonio Kast y Janet Jara, que hablaron desde el podio, ella más bien mostró una presentación con propuestas, sobre todo en materia de la ley Lafkenche y también propuestas en pro de los trabajadores salmoneros, implementar un día para los trabajadores salmoneros fueron parte de algunas de sus propuestas. Ella más bien hizo, en este caso, una presentación, y en esa locución ella solo apuntó a Janet Jara. De hecho, fue mucho más crítica con la ex ministra del Trabajo en su rol como ex secretaria de Estado, pero no lo hizo con José Antonio Kast. Ahí no marcó diferencias, en este caso, con el candidato del Partido Republicano. Lo cierto es que ella fue crítica respecto a este rol que tomaron en este caso sus otros dos compañeros en este panel respecto a la postura de discusión. Dijo que esta no es la forma, en este caso, de llevar a cabo las discusiones. No usó sus derechos a réplica y de hecho fue luego de el debate que tuiteó a través de sus redes sociales: basta de diagnósticos fatalistas y peleas chicas, con esfuerzo y haciendo las cosas bien vamos a sacar a Chile adelante, vamos a sumar y a no dividir. Pasemos a escuchar parte del ambiente en el que Evelyn Matei prefirió restarse de la discusión de ayer. Bien, la única que no ha ocupado sus dos réplicas es usted, Evelyn. ¿No las quiere ocupar? Para alguno de los candidatos. Me pasa que en realidad lo único que quiero es que Chile salga adelante y me dan lata las réplicas. Todo este tipo, ¿no es cierto?, de tirarse cosas encima. Bien. Y de... Ya, ahí Evelyn Matei en un tono mucho más calmado, si además, alguna duda, digamos, por si cabe alguna duda respecto de cuál era su estrategia, digamos, o la forma en que enfrentó este primer debate. Se vio también, Diana, un debate paralelo en redes sociales. Me llamó muchísimo la atención, yo lo estaba siguiendo en tus informes y también en la transmisión que se hizo por parte de la industria salmonera de este encuentro, pero cada candidato, y particularmente Kast y Jara, tenían una especie de fanaticada en redes sociales, tomando cada frase y dando cuenta. A mí me pareció de verdad una distorsión, digamos, porque cada cual, el tono del mensaje era: miren cómo tal destruyó a cual, digamos, o cómo aquí arrasó con esta respuesta respecto de su adversario. O sea, una cosa muy extraña, manejada, manipulada, de un par de cuentas en redes sociales que daba cuenta como que uno era el triunfador o triunfadora y el resto un pelele, digamos, absolutamente derrotado. Me llamó la atención, no sé si va a ser la tónica de aquí en adelante, digamos, en las otras intervenciones, porque vienen otros debates para estos candidatos, ¿no? Sí, de hecho, luego de haber terminado el debate, de haber terminado este panel, que duró toda la mañana, en TikTok, sobre todo, había recopilación de los momentos claves del debate de Kast, de Jara. Evelyn Matei no aparece por ninguna parte, y es un fenómeno también que se ve en este caso en TikTok, y vamos a ver si sigue siendo la tónica estos momentos que de alguna forma sacan de los debates, de los momentos más tensos, claramente. Pero son como los barra bravas, en el fondo. Sí. O sea, de hecho hay páginas particulares que uno siempre ve que suben ese tipo de cosas en este caso. Entonces, bueno,
lo que tú decías, Mauricio, vienen más debates, vienen más instancias en este caso, no precisamente. Lo que hemos visto también es que por lo menos esta instancia organizada por Salmón Chile no era la intención de que fuera un debate, era más bien un panel, pero incluso tuvo más estructura de debate que propiamente debates como tal. Hemos visto otros debates que no tienen estructura de debate, que no marcan tensión, pero este particularmente marcó muchísima tensión. O sea, la gente, de hecho, se veía en la expresión, en los sonidos que hacía la gente, en las risas, y como ustedes lo decían, el público que estaba era más a favor de Kast y de Matei, pero igual no faltaron aplausos para Janet Jara. Entonces vamos a ver cuál es la estructura en este caso que se toma en las próximas intervenciones, si Matei se sigue manteniendo un poco al costado, porque de alguna forma José Antonio Kast y Janet Jara lo que están asumiendo es que son ellos los que van a competir en la segunda vuelta presidencial, son ellos los que tienen que marcar diferencia. Evelyn Matei también tiene que ver cómo marca diferencias, particularmente con José Antonio Kast, que en este caso también es una de sus competencias, si logra mostrar las diferencias, si logra mostrar en este caso por qué ella cree que es la mejor carta. Hay que verlo ahí, y de hecho el jueves ya hay dos instancias, una con los camioneros y otra con la Cámara de Comercio de Santiago, que va a ser ya la segunda y la tercera instancia en la que en este caso se encuentren los tres candidatos presidenciales. El 7 de agosto será el turno de la CPC, que entregará sus propuestas económicas a los banderados, y además van a tener reuniones con cada uno por separado para entregar entonces estas propuestas, algo similar a lo que hizo la CNA. Todo esto ocurre, por supuesto, en paralelo a la negociación parlamentaria del oficialismo. No olvidemos eso. Este viernes debería definirse si existen las condiciones para una lista única, y el sábado se va a realizar la Junta Nacional de la ADC, donde vamos a conocer si finalmente apoyan no a Janet Jara. Y algo más inmediato, mañana quizás Janet Jara podría presentar su esperado comando desde Londres 76. Está la duda si la candidata del oficialismo va a esperar la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, o directamente ya mañana va a ser un adelanto de quienes van a conformar su comando, sobre todo en materia económica, que es la preocupación sobre todo para el socialismo democrático. Sí, sobre la negociación parlamentaria, una especie de tensión que sube ayer a propósito de dichos de la presidenta, del Partido Socialista, en el que habla de la ADC, que si no respalda a Jara virtualmente estaría apoyando a Kast, lo que no cayó demasiado bien en el partido de un Alberto Undurraga, que ha dicho que va a dejar el cargo de presidente si la Junta Nacional termina apoyando a la hoy candidata presidencial oficialista. Diana Copa, gracias por todo el trabajo. A descansar. Buen día.